Ay, Pues creo que nos ibas a mostrar el Maxicomic, ¿no? ajá, a ver. Ay, es que... Pues subí de hecho un video, no sé si lo vieron. Ay, mm, sí, voy como que... Ah, no me pueden ver, ¿verdad? No, Sí, es que... ¿Ya? ya. Bueno, Ya. pues entonces, pues se planteaba esto, ¿no? El formato Maxicomic, también como una posibilidad de... Ay, mil disculpas, Pati, que se cortó ya hace ratito No te el preocupes, tiempo. maestra, está perfecto. Bueno, entonces, pues, este es un formato que pues, nos puede ayudar incluso para no abrumarnos en cuanto al soporte de una novela gráfica. Que de hecho, pues también esa es una de las situaciones, ¿no? Tal vez el tema de novela gráfica abruma. Por eso es que en cuanto a una extensión de cierta cantidad de páginas, ¿no? Es por eso que también se sugiere este tipo de soportes breves, ¿no? Como en este caso, este ya es un poquito más laborioso, pero incluso pueden trabajarse formatos pues breves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como el de, no sé, puede ser que inicie la historia aquí, por ejemplo, puede ser la portada, página 1, página 2, y dentro puede que continúe, página 3, 4, 5, 6, o bien aquí se desarrolle una imagen como a modo de cartelito, como es el caso de los maxicómics. En este caso, pues es la portada, se va desarrollando la historia y vemos que es como opcional cómo decide utilizar el espacio cada dibujante, ¿no? Hay dibujantes que quieren considerar todo este espacio como una sola página o bien la van desarrollando como si fuera página 1, página 2, página 3, página 4. Y vemos cómo se va aprovechando también el soporte, ¿no? El formato. Escolar que exige a los planteles formar a sus estudiantes en derechos humanos, educación para la sexualidad, eliminación de la violencia escolar, disposiciones que ratificó la Corte Constitucional en el 2015 tras el caso de Sergio Rey. No podemos definir que un colegio. Y bueno, entonces, pues aquí hay el aprovechamiento en forma de vertical. En este caso puede ser para caídas, para elevaciones, o bien horizontal, ¿no? Para mostrar un paisaje o el recorrido visual. Y al final, ahorita no nos estamos enfocando en la historia, nos estamos enfocando más a ver la estructura. Y al final podemos ver que se utilizó la otra cara del cartel para hacer un póster. Y bueno, vemos que este formato está muy interesante, ya que se puede utilizar tanto para libro de artista, por ejemplo, o para un cómic, ¿no? Y bueno, ahorita pues ha habido un poquito menos de eventos de fanzines, pero pues creo que este tipo de formatos pues pueden servir muy bien, ¿no? Para realizar varios tipos de proyectos, ya sea en blanco y negro o color, que de hecho pues es cosa de llevar pues no se puede hacer un video, lo ideal sería conseguirlo, pero pues creo que no está tan disponible, pero por ejemplo me costó 60 pesos, ¿no? Imagínense un tiraje a color por ambas caras de 1 millar, por ejemplo. O, sí, es que creo que generalmente lo manejan por millar o no sé, ya sería cosa de checar
pues los impresores, ¿no? Por ejemplo, aquí lo imprimieron en litoimagen.com. De hecho, si quieren le tomo foto a esto, a los datos. De hecho, todo parece indicar que ellos han como patentado este formato como tal, ¿no? Aquí se alcanza a ver este loguito de Maxicomic, aquí. Y pues sí, no sé qué les parezca, ¿no? Este formato, en cuanto a que, pues puede ser muy rentable, ¿no? Tanto trabajar como una historia personal o trabajar con alguien en algún proyecto, por ejemplo, alguna institución, alguna empresa, ¿no? Pues es muy viable, ¿no? Pero ya es como más depurado, ¿no? Más bien más trabajoso, ¿no? En cuanto a una extensión, color, esa color, se explota pues mucho el color, ¿no? Y todas las posibilidades que implica el material. Y bueno, pues también nada descartable está como, pues esto, ¿no? También, aunque ahorita no tengo algunos cómics con este formato, pues creo que también es nada descartable, ¿no? De hecho, saqué varios modelos de corte de la hojita, pero quise que todos fueran a partir de una simple hoja bond o tamaño carta u oficio, ¿no? Por ejemplo, la carta pues saca un cuadradito que se puede desplegar en 4, ¿no? 4 piezas, por ejemplo, aunque pues ya es como cada quien decida hacer los dobleces. Incluso si quiere hacer algún corte, ya es más como un pop-up. O sea, ahorita estamos viendo la hoja en blanco, ¿no? Pero pues puede desarrollarse una historia en la que se eleve o bien a modo de horizontal, ¿no? No sé qué opinen. Hasta adelante, si alguien quiere mencionar algo. Igual, ¿no? Si alguien quiere desarrollar una historia, puede ser incluso así, ¿no? Como si fueran los formato scroll, ir bajando, ir subiendo, ¿no? Es incluso ver qué tanto la hoja se presta para ir desarrollando la historia conforme al formato, ¿no? Ya sea así y cómo atrás se puede desarrollar una imagen a modo de superviñeta, ¿no? Que abarque toda la hoja. Incluso también hay formatitos, pues, por ejemplo, ¿no? A modo del doblez de forma diagonal. Y son cosas bastante sencillas, pero si se los imaginan ya con impresión, ya sea a color o, no sé, creo que es muy interesante, ¿no? Principalmente estaba pensado para los eventos de fanzines, ¿no? Más como fanzineros que pues desarrollan historias como, no sé, breves, ¿no? Por ejemplo, estos he visto que los dan desde 10 pesos hasta 30 pesos, 40, ¿no? Que todo tiene que ver en que, bueno, este es papel bond, pero pueden desarrollarlo en otro tipo de papel, pueden hacer ciertos cortes, algunos pueden utilizar serigrafía, etcétera, ¿no? Hay como infinidad de posibilidades, tanto en materiales como técnicas. Igual, ¿no? Este es otro. Pues no sé, ¿qué opinen? Por ejemplo, aquí se desarrollaría como portada. Segunda página, que es como un rectángulo. Aquí otra página. Y una página completa así. Y el clásico formatito así, que de hecho yo noto que mucha gente le gusta coleccionar como folletitos, ¿no? Que le parecen vistosos. Y bueno, yo creo que igual está interesante. De hecho, no sé qué tanto alguien que esté en diseño en la FAD. ¿Hay alguien de la FAD de diseño? Sí, sí, yo. Orquiplan. ¿Qué tanto se ha explorado como estos formatos, ¿no? Para comerciales, publicidad, pero con historieta? Em, pues sí, sí hay como varios.
no son como tan populares, pero sí he visto que los utilizan. Sí, de hecho ahorita con la pandemia, pues puede ser tal vez viable o tal vez no, en tanto que la gente ya no está saliendo tanto de sus casas como antes, ¿no? Ya todo es, o está predominando el envío a casa, ¿no? Pero no sé, también puede ser una forma de publicidad de algún negocio, ¿no? ¿Qué opinan? Lo digital, lo Sí, también lo digital, digital. ya les están integrando como que realidad virtual, Sí. pero ya son publicaciones electrónicas, y yo soy de Fescotitlán, misma carrera, este, pero sí, igual estamos como que muy casados con la clásica de tipo revista, ¿no? Cómic tradicional. Este, o en su defecto también, algo que se puede aprovechar es por así decirlo, el cómic animado, ¿no? Con algunos movimientos breves en After Effects o algo así. Ujú. Pero igual, pasamos de lo impreso a lo audiovisual. Sí, sí, de hecho también como bien mencionas, ahorita está más el auge de lo digital, ciertas plataformas como Facebook, Instagram para hacer publicidad, ¿no? De hecho, algo que subí al grupo fue el caso de este dibujante, me imagino muchos lo conocen, es el caso de Berumen, que hace cómic y se ha enfocado mucho como al tema de la marihuana, consumo de la marihuana. Y, y sí, creo que es como muy interesante ver que en el caso de él ha estado haciendo comerciales en este caso en Facebook, desarrollando historias que y posiblemente se puede prestarse muy bien el formatito de 4 bloques. Este, o bien incluso totalmente digital, ¿no? Y bueno, finalmente aquí este negocio le está pagando, ¿no? Le está financiando. Tal vez hacen a modo de trueque, porque él tiene revistas o etcétera, ¿no? No sé también qué opinan de esta modalidad que está usando Verumen. ¿Qué opinan? Y bueno, Ah, ¿sí? yo, bueno, creo que es muy interesante cómo pues su plataforma es parte más bien, estas plataformas incluyen la historieta como parte de su publicidad. Bueno, yo de mi perspectiva creo que ha sido un poco complicado que la gente se tome en serio pues la historieta. Entonces, creo que hay algunos sectores como por ejemplo más underground o que son un poco menos rígidos de pensamiento, en donde sí ven a la historieta como algo a retomar y que al público le interesa, pero también hay otros lugares donde no, digo, la misma escuela, ¿no? Como mencionó, que te pone estos límites en el desarrollo de la historieta como soporte, como medio de comunicación. Sí, y de hecho, por eso también se plantea mucho el tema de la adecuación, que, Ven, güero. que viene parte de esto, ¿no? Lo que es la adecuación estilística es, antes de desarrollar un proyecto, pues contemplar hacia quién se va a dirigir, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una novela gráfica que un meme o una tira cómica publicitaria, ¿no? Por ejemplo, un maxicómic que, pues bueno, yo creo que son como formatos que, igual como mencionan, ¿no? La pandemia fue un parteaguas porque, pues, está haciendo que la gente no salga de la casa, ¿no? Como antes. Entonces tiene que explotarse más el formato de digital. Y, pues bueno, ¿qué otra cosa íbamos a ver? Pues, aquí pues fue una foto, ¿no? De algunos formatitos.
Y pues les digo, esto estuvo desarrollándose más en el reclusorio. Era como una segunda parte del taller, pero pues con esto de la pandemia ya solo quedó en maqueta. Pero pues aquí pueden verse, ¿no? Estos formatitos. No sé si, pues sí, qué tan viable, ¿no? Sería verlos en algún mostrador de algún negocio en el que pues sea un cómic sobre uno de los productos que ahí se venden, ¿no? Pero bueno, como bien mencionan, esto es como algo que tiende a ser como, a verse como artesanal, ya que, pues sí, actualmente tiene que utilizarse más como lo que incluso menos costos genera, ¿no? Que en este caso es lo digital. ¿Alguien quiere hablar? Estos mismos ya plantean justo una reducción económica, ¿no? Ya que no van ni engrapados ni suajados. Sí. Ujú. Y sale como a 10 pesos. ¿Ya tornado? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, está viendo la playera. ¿Esa no tiene blanca? Ahorita no, Esa tela. está en plan de hacerse. Entonces, pues sí, bueno, ahorita sin querer escuchamos a Rubén, pero hay infinidad de soportes, ¿no? En este caso incluso también hay soportes que pueden ser en textiles, ¿no? Como playeras, De hecho, muchos casos, algunas personas que han estado en el taller, pues han terminado no en papel, sino en prendas, ¿no? Como en este caso, playeras, bolsas, ¿no? Digamos que tiene un uso, ¿no? Los soportes. Entonces, pues ya depende incluso de cada quien, ¿no? Vamos a estar viendo algunos casos de soportes experimentales, como es incluso ya el uso del espacio público, ¿no? Para cómic. Que en este caso lo voy a subir al grupo. Es el caso de una novela gráfica que fue transcrita al formato de un subterráneo en París, me parece, de un cómic de Joe Sacco que se llama War, Guerra, y bueno, ese lo voy a buscar y lo subo, ¿no? Pero entonces pues vemos que finalmente todo tiene que ver con cómo nuestra historia o lo que queremos contar ya incluso ni siquiera tiene que ver con historias, ¿no? Pero finalmente esto que se planteó como un punto de partida, que en este caso fue hacer un cuento, tiene que ver con cómo utilizamos los elementos para deconstruir y ver cómo lo podemos utilizar, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, podrían imaginarse ese cuento que están desarrollando como una tira cómica, en ese formato de tira cómica. ¿Qué necesitaría tener o pasar para tener un tratamiento específico, ¿no? Ajá. Y entonces a este recurso se le llama page break y panel break, porque estamos viendo de qué forma acotamos o desarrollamos más un contenido, ¿no? Eso, de hecho, al grupo subí algunos PDFs que tienen que ver más en relación a algo que me preguntó Naum. Y que pues es importante, me parece que es como tema estructural del taller, porque se está uy. Sí, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fueron 7 capítulos que son estructurales en el curso y ojalá los puedan ir revisando poco a poco, que les vuelvo a insistir, no se abrumen porque pues es algo que vamos a estar viendo en el transcurso de las 15 sesiones. Y creo que finalmente aquí lo que se busca, vuelvo a insistir como la primera sesión, es más como estar en una actitud de flexibilidad en tanto que qué materiales, qué información queremos desarrollar, bajo qué tipo de soportes, ¿no? Supongan que a todos se les solicita una comisión de desarrollar una serie de playeras, ¿no? De manera personal el contenido, ¿no? O bien
una intervención a un muro, ¿no? Entonces, pues tienen que ver cómo van a ir flexibilizando esa información, ¿no? Cómo la van a acotar o desarrollar a un grado tal que se adapte a los soportes. Y bueno, en el caso concreto de Joe Sacco, en el caso de su proyecto de Word, no sé si alguien lo quiera buscar en línea. Yo ahorita lo voy a buscar. Pues es el formato de un acordeón, ¿no? No sé cuántos metros mide, pero se basó en el... No, bueno, no. Utilizó como referencia el tapiz de Bouillot, que mide no sé cuántos metros. Y bueno, yo aquí un poquito, regresando a lo del libro, ¿no? Un poquito lo menciono como ejemplo. ¿Se ubican el tapiz de Bouillot? Es un tapiz que mide no sé cuántos metros, creo que 25 metros, y está contando está planteando cómo fue la conquista de un reino, ¿no? Y bueno, generalmente tiende a tener este tipo de estructura, ¿no? Que es horizontal, es secuencial, temporal y diacrónico, ¿no? Lleva un orden cronológico, ¿no? Que es de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y todo esto, pues lo vamos a estar viendo constantemente. Esta es la estructura descriptiva que es simultánea, no hay jerarquía en el orden de lectura y puede ser homogénea, temporal y sincrónica, que en este caso puede ser un graffiti, por ejemplo, una fotografía, incluso ciertos tipos de dibujo, ¿no? O construcciones que deban tener como jerarquía de lectura, algo que inicie a partir de cierto color o formas, ¿no? Por ejemplo, un punto rojo, estábamos mencionando el caso de ¿Dónde está Wally? Que hay algunos ejemplos que tienen como finalidad confundir al lector, como en el caso de ¿Dónde está Wally? O bien buscan generar un orden, ¿no? De hecho, les voy a enviar un PDF que trate sobre las herramientas de cómo se va generando la lectura en este caso, una composición descriptiva. Y bueno, pues entonces aquí vemos que esta es una modalidad mixta que puede ser tanto descriptiva como narrativa, ¿no? Aquí se muestra algo general, por ejemplo, una ciudad, y aquí se muestra lo que está sucediendo dentro de un departamento, ¿no? Por ejemplo, aquí suena un teléfono y aquí alguien contesta, ¿no? O suena un teléfono y acá en otro país, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya hay un orden, una secuencia, ¿no? Y bueno, algo que también me parece muy interesante plantearles es precisamente como se menciona en el libro, cuáles son las funciones que tiene la herramienta narrativa y descriptiva que implica la imagen. Entonces, pues aquí es como hacer una revisión a los materiales que ha dejado la humanidad a lo largo de su historia y hacer una conclusión de que finalmente muchos de ellos han tenido como función extender la memoria a otros soportes físicos o tangibles. Podemos imaginar algunas vasijas que tienen paisajes, ¿no? O algunas situaciones de ese momento, ¿no? Como podemos ver en algunos mosaicos en Pompeya, no sé, ¿alguien que ponga algún ejemplo? Lo podemos ver en pinturas, en gráfica, ¿sí? Los códices prehispánicos podrían ser. Sí, sí, de hecho, no necesariamente están contando una historia como tal, ya que algunos son más, son pictogramas, ¿no? Que están planteando más como conceptos. Pero sí, también pueden ser algún ejemplo, ¿no? Finalmente, sí, sí, en cuanto a que en efecto perpetúan la memoria, construyen identidades,
es posiblemente el miedo al olvido lo que hace que una persona prehistórica plasme la pared de una cueva lo que había, ¿no? Aunque pues hay infinidad de teorías, ¿no? Algunas plantean que estaba como implicado como un rito de magia, ¿no? De cómo atrapar a los animales antes de la caza. Solo ellos podrían saberlo, ¿no? Hay infinidad de teorías, pero bueno, aquí está esta, ¿no? La de miedo al olvido, reforzar el sentido de pertenencia. Como mencionas, ¿no? Un códice puede ser, ¿no? Un ejemplo. Fortalecer la autoestima de un grupo social. Vemos que últimamente el gobierno ha estado usando en la Ciudad de México el graffiti en algunas zonas que tienen problemáticas de delincuencia, ¿no? Se ha estado utilizando, por ejemplo, los muros de las calles principales para poner grafitis, ¿no? En los que principalmente están mostrando mujeres, de distintas edades, buscan generar como una empatía, ¿no? Con el espacio, hacer que en efecto la gente sienta o refuerce un sentido de pertenencia, ¿no? A ese espacio. Entonces son, en este caso, grafitis in situ, ¿no? Que son hechos en concreto para un efecto en específico, que en este caso es ese, ¿no? Generar o reforzar sentidos de pertenencia. Que si bien en esos espacios generalmente eran rayados o no tenían un contenido o información, pues en este caso ya se están utilizando para un fin concreto, ¿no? También está la finalidad de legar o heredar información, como en el caso de infinidad de documentos, ¿no? Y vasijas, todo lo que pueda contener o portar información. Registrar eventos históricos, sean reales, ficticios o manipulados. La representación de pensamientos, sentimientos e información. Y bueno, esto es ya como un grado ya más como arquetípico, ¿no? Desde el inicio de la humanidad hasta el final de la historia de la humanidad, ¿no? Va a ser como se plantea que sean algunos de los motivos por los cuales se generan este tipo de construcciones, ¿no? La prolongación cultural de estructuras mentales, podemos verlo principalmente en el campo religioso, por ejemplo. Perpetuar y justificar jerarquías, estructuras políticas, económicas, religiosas, históricas, sociales, científicas, etc. El aprendizaje imitativo, la conservación y perpetuación de tradiciones, creación consciente o inconsciente del mito, arquetipos y estereotipos, u ocio, al generarse tiempo adicional después de satisfacer o no las necesidades básicas o bien por división de actividades o trabajo. Entonces, pues, vemos que hay infinidad de usos que puede tener un soporte en cuanto a la aplicación de narrativa visual o gráfica, ¿no? Y vemos que estos son algunos casos que ha habido, y estos serán algunos ejemplos concretos, ¿no? Las cuevas rupestres, los cilindros con relieves, los bajorrelieves de Asurbanipal, tablillas de arcilla, vasijas, joyería u objetos con representaciones gráficas o decoración aplicada, arquitectura decorativa con uso de metopas. La metopa es un panel que se sitúa en los frisos, eran decoraciones en las construcciones griegas, ¿no? Que tenían como una especie de secuencia de personas luchando, etcétera, ¿no? Papiros, caligrafías orientales, códices precolombinos, tapices, textiles, pieles, biblias pauperum, que son como hechas a mano, xilografías, grabados, pinturas, esculturas, la columna de Trajano, ¿no? Que es una columna que, como a modo de espiral, está contando la historia del lugar, ¿no? No sé, ¿alguien que quiera comentar algo? Y bueno, si pueden checar más información sobre Asurbanipal, es muy interesante porque a él lo plantean al menos en un documental como el primer
personaje que se apropió de una historia que no era de él, ¿no? Había una historia de un hombre que mató a mano limpia a un león y él se la apropió para conquistar a su pueblo, ¿no? Y bueno, en este caso esas narraciones fueron hechas en... Ah, gracias. Gracias, Laura y Diana. Y bueno, podemos ver que finalmente esto ya tiene que ver más como en el campo del arte, la utilización de otros materiales, ¿no? Que también implican como un referente de la materia o matérico, ¿no? Que como también el material habla en complemento con el contenido que el artista quiera agregarle, ¿no? Y bueno, también ha habido en el caso del taller gente que ha utilizado escultura para contar historias, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, también vemos en estos ejemplos algunas características en común, que es la transcripción de una narración oral a una narración escrita y posteriormente la transcripción de esta a una narración gráfica. Que hay también en común personajes, hay un guión implícito, hay una finalidad que puede ser política, prolongación de memoria e identidad, uso de un soporte físico, una secuencialidad que es la estructura temporal, el antes y después, es decir, la historia se altera si desordenamos los elementos. Y bueno, también para quien quiera desarrollar algún proyecto experimental, por muy mínimo que parezca el caso de un cuento que es el que se les sugirió al inicio del taller, la idea de tener ya sea un cuento propio o que quieran tomar o adaptar de otro autor, pues puede utilizarse para adecuarlo a estructuras experimentales. Y bueno, ya sea que quieran trabajar con ese cuento o quieran desarrollar otro, ¿no? La finalidad es que si no les gusta algo, puedan ya sea modificarlo o utilizar otro, en este caso otro cuento, ¿no? Ahí queda libre, ¿no? Lo que importa es que ustedes pues trabajen con interés en su proyecto. Y bueno, entonces pues bueno, quisiera adelantar un poquito. Bueno, aquí mejor termino con esto. Entonces, hay una secuencialidad que es una estructura temporal de antes y después, es decir, la historia se altera si desordenamos los elementos. Entonces, un poquito tomando esto del cuento, hay en efecto diversos patrones estructurales y experimentales que vamos a estar viendo en el taller y que si los aplicamos a nuestro cuento vamos a ver cómo cambia totalmente la forma en la que se cuenta, ¿no? Y que se percibe la historia. Y bueno, eso lo vamos a estar viendo. Y bueno, también en común con todas estas manifestaciones humanas de narrativa gráfica, hay en común una representación descriptiva o lectura simultánea. Es decir, la representación se muestra solo en un panel o no hay secuencia. No hay secuencia en bloques, ¿no? Generalmente son murales que estaban dentro de palacios, ¿no? Iban caminando las personas y eran obras que exprofeso de manera implícita o no, consciente o inconsciente, tenían una finalidad, ¿no? En este caso aquí se muestra tipos de lectura o narrativa descriptiva y narrativa gráfica. Tiene que ver mucho el espacio público y espacio privado. En el caso de la narrativa en espacios públicos, pues se plantea mucho lo que se desarrolla teniendo como soporte la arquitectura o los murales. Entonces, la concepción original de esta lectura es pública y simultánea, aunque aquí también ya tiene que ver quién tiene acceso a esos palacios o a poder ver esos murales. Y en este caso vemos que tanto en la antigüedad como ahora, ¿no? Podemos ver que un proyecto de gestión cultural en la delegación Iztapalapa, pues tiene también esta misma finalidad, ¿no? Tener
un proyecto de narrativa en espacio público que es público y simultáneo, ¿no? Y que está accesible a todo el mundo porque está en una calle principal, ¿no? O bien, pues también narrativas en espacios privados que tienden a ser proyectos que tienden a ser privados, individuales y portables. Y los mejores ejemplos en este caso de la antigüedad, pues pueden ser los códices o Biblias Pauperum, ¿no? Que son incluso proyectos que, más bien materiales que fueron desarrollados a mano, ¿no? Por ejemplo. No sé si hasta aquí tenga alguien alguna duda o comentario. Y bueno. Patricia quiere hablar. Ay, perdón, es que aquí sí, Pati. Quiero preguntarte, Anabel, si, por ejemplo, un ejemplo de narrativa gráfica puede considerarse a la decoración de los vagones, de los camiones, de los vagones del metro que llevan reproducciones, por ejemplo, de Kit Haring. Sí. ¿No? Sí, es que de hecho hemos platicado también, ¿no? Que pues desgraciadamente la publicidad ha sido más consciente del soporte que implica el transporte, los espacios públicos, ¿no? Es la publicidad la que aprovecha más estos espacios y no tanto los artistas. Ya. Por ejemplo, en el metro creo que han empezado a utilizar algunos andenes, no, tanto los andenes como los recorridos de un espacio a otro, ¿no? Como en Bellas Artes, para exponer la obra de algunos artistas, ¿no? Intervienen los pasillos. Y sí, pues creo que también es como una invitación a ver todas estas posibilidades de intervención de soportes públicos que no sean solo en papel, ¿no? Por ejemplo. Gracias. No, al contrario. Y bueno, pues no sé qué tan tedioso les parezca que hagamos estas pausas, pero pues igual si gustan, como a las 3:20, no sé si ahorita ya va a concluir este espacio y bueno, yo ahorita sí me irrito un poquito de la garganta, pero aprovecho estos espacios para publicar en el grupo de WhatsApp. Quiero mostrarles lo que hizo Joe Sacco en la intervención a un subterráneo con una novela gráfica, o sea, es toda una novela gráfica que tiene el formato de acordeón, ¿no? Y lo adaptaron de esta forma. Y bueno, pues entonces nos vemos a las 3:20. ¿Les parece? Bueno, pues Sí. gracias. Sí, está bien. Nos vemos.